Te doy el divorcio si me respondes como esposa, se burló el marido. Lo que ella dijo cambió todo. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales del restaurante Pujol en la colonia Polanco, creando un ritmo melancólico que parecía acompañar los pensamientos dispersos de Esperanza Castellanos. Sus dedos, adornados con un elegante anillo de compromiso que ya no brillaba como antes, tamboriloqueaban nerviosamente sobre la mesa de madera oscura mientras observaba a su esposo Aurelio interactuar con sus socios de negocios. El salón privado del exclusivo restaurante estaba iluminado con una luz tenue y cálida que resaltaba los rostros satisfechos de los hombres que rodeaban la mesa. Esperanza había aprendido, después de 8 años de matrimonio, a leer las expresiones de Aurelio como si fueran el pronóstico del tiempo. Esa sonrisa lateral significaba que estaba a punto de cerrar un negocio importante. Esa mirada fija en su reloj indicaba impaciencia. Y esa forma de tamborilear los dedos sobre la mesa, bueno, eso significaba que estaba a punto de hacer algo que la lastimaría. Señores, brindemos por el éxito del proyecto Torres del Valle, declaró Aurelio levantando su copa de vino tinto, un Chateau Margaux que había elegido específicamente para impresionar a sus invitados. Será el desarrollo inmobiliario más ambicioso de la zona metropolitana. Esperanza alzó su copa mecánicamente, como había hecho cientos de veces antes en estas cenas de negocios. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer de 34 años que había mantenido su belleza natural, a pesar del desgaste emocional. Cabello castaño ondulado que caía suavemente sobre sus hombros. Ojos verdes que una vez brillaron con ambición y ahora parecían apagados. Y una sonrisa que había perfeccionado para estas ocasiones sociales. Esperanza, le susurró Aurelio al oído mientras los demás conversaban. Sonríe más, pareces una estatua. Ella intensificó su sonrisa automáticamente, como un reflejo condicionado. Durante años había perfeccionado el arte de ser la esposa perfecta en público. Elegante, callada, siempre presentable. Llevaba un vestido negro de diseñador que Aurelio había elegido esa mañana, complementado con los aretes de perlas que él le había regalado en su último aniversario. Todo en ella había sido curado por él, desde su ropa hasta su peinado, como si fuera una muñeca viviente exhibida en cada evento social. Ingeniero Herrera, se dirigió Aurelio al hombre mayor sentado a su derecha. Estoy seguro de que mi esposa les contaría maravillas sobre el diseño arquitectónico, pero prefiere mantener sus opiniones para la cocina y el hogar. ¿Verdad, mi amor? Los hombres rieron con esa risa cómplice que Esperanza había escuchado tantas veces. Era el tipo de humor que rebajaba a las mujeres bajo la apariencia de ser una broma inofensiva. Esperanza sintió esa familiar punzada en el estómago, esa mezcla de humillación y rabia contenida que había aprendido a suprimir. De hecho, intervino suavemente Esperanza. Estudié arquitectura en la UNAM. Me especialicé en desarrollo urbano sustentable. El silencio que siguió fue incómodo. Aurelio la miró con una expresión que ella conocía bien. Advertencia. Había cruzado una línea invisible al mencionar su educación y experiencia profesional. En el mundo de Aurelio, ella era simplemente la esposa de Aurelio Mendoza, no Esperanza Castellanos, la arquitecta. «Qué interesante», comentó el ingeniero Herrera, claramente sin saber cómo responder a esta revelación inesperada. «Sí, mi Esperanza es muy inteligente», dijo Aurelio con una sonrisa forzada. «Pero afortunadamente ya no necesita trabajar. Yo me encargo de proveer todo lo que necesita». Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. La frase, mi Esperanza, resonó en su mente como un eco doloroso. Durante 8 años, había tolerado ser tratada como una posesión, como un trofeo que Aurelio exhibía en eventos sociales. Había abandonado su promisoria carrera como arquitecta cuando se casaron, convencida por Aurelio de que él podía sostener económicamente el hogar y que ella sería más feliz dedicándose a ser esposa y, eventualmente, madre. Pero los hijos nunca llegaron. Los doctores no encontraron problemas médicos en ninguno de los dos. Simplemente, no era el momento adecuado, según Aurelio. Esperanza sospechaba que él posponía deliberadamente la paternidad
porque un bebé significaría que tendría que compartir su atención y control sobre ella. ¿Y en qué trabaja usted exactamente, señora Mendoza?, preguntó el licenciado Martínez, un hombre de mediana edad con bigote cuidadosamente recortado y una mirada que sugería genuina curiosidad. Esperanza se dedica a mantener nuestro hogar funcionando perfectamente, interrumpió Aurelio, antes de que ella pudiera responder. Es un trabajo de tiempo completo, se los aseguro. La casa, las comidas, organizar eventos sociales, es todo un arte. Esperanza observó las caras de los hombres alrededor de la mesa. Algunos asentían con aprobación, como si Aurelio hubiera dicho algo profundamente sabio. Otros parecían incómodos, como si se dieran cuenta de la tensión subyacente en la conversación, pero ninguno cuestionó por qué una mujer educada y capaz había sido reducida a ser simplemente un ama de casa decorativa. La conversación derivó hacia los detalles técnicos del proyecto inmobiliario. Esperanza escuchó fragmentos sobre permisos de construcción, estudios de impacto ambiental y proyecciones financieras. Su mente, entrenada en arquitectura y planificación urbana, automáticamente comenzó a identificar posibles problemas en el diseño que Aurelio describía con tanto orgullo. El proyecto incluirá 500 unidades residenciales de lujo, explicaba Aurelio gesticulando ampliamente, distribuidas en 5 torres de 20 pisos cada una. Maximizaremos el uso del terreno para optimizar las ganancias. Esperanza frunció el ceño involuntariamente. Conocía esa zona. Había hecho un estudio sobre ella durante sus años universitarios. El suelo tenía problemas de drenaje, y construir 5 torres tan altas en ese espacio específico podría crear problemas serios de ventilación y acceso a luz natural para las unidades inferiores. Además, la infraestructura local no estaba diseñada para soportar el aumento poblacional que ese desarrollo implicaría. ¿Han considerado el impacto en el drenaje local?, preguntó Esperanza sin poder contenerse. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Aurelio la miró con una expresión que era mitad sorpresa, mitad irritación. «Mi amor», dijo con una sonrisa tensa, «no creo que estos caballeros necesiten preocuparse por detalles técnicos tan específicos. Pero es que», continuó Esperanza, sintiendo una extraña valentía crecer dentro de ella, «esa zona tiene problemas históricos de inundación durante la temporada de lluvias. 5 torres de esa altura podrían crear un efecto de embudo que empeore el problema de drenaje para toda la colonia». El ingeniero Herrera se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Cómo sabe usted eso, señora?». «Estudié esa zona específicamente durante mi tesis universitaria. Mi proyecto se enfocaba en desarrollo urbano sustentable para áreas con desafíos de drenaje natural». Aurelio intervino rápidamente, su voz ligeramente más alta de lo normal. «Esperanza, querida, estoy seguro de que nuestros ingenieros han considerado todos esos aspectos técnicos. ¿Podrían mostrarme los estudios?», preguntó Esperanza directamente al ingeniero Herrera. «Me encantaría revisarlos». La tensión en la mesa era palpable. Aurelio había palidecido visiblemente, y Esperanza pudo ver las pequeñas gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado del restaurante. «Esperanza», la voz de Aurelio ahora tenía un tono de advertencia que ella conocía muy bien, «creo que deberías disculparte con nuestros invitados. No es apropiado que interrumpas una conversación de negocios con especulaciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió como si toda la sangre se hubiera drenado de su rostro. Durante 8 años había tolerado estas humillaciones públicas, siempre disculpándose, siempre retractándose, siempre volviendo al papel de esposa silenciosa y obediente. Pero algo había cambiado en ella esa noche. Tal vez fue la forma en que Aurelio dijo especulaciones, como si sus años de educación y experiencia profesional fueran irrelevantes. Tal vez fue la mirada condescendiente en sus ojos, o la forma en que los otros hombres esperaban que ella se disculpara como una niña regañada. «No», dijo Esperanza en voz baja pero clara. «¿Perdón?». Aurelio la miró con incredulidad. «He dicho que no». Esperanza se irguió en su silla, su voz ganando fuerza. «No voy a disculparme por expresar una opinión profesional informada. Y no son especulaciones, Aurelio. Son hechos basados en estudios hidrológicos que realicé hace 8 años y que aparentemente siguen siendo relevantes hoy».
El licenciado Martínez tosió incómodamente. Tal vez deberíamos. No, interrumpió Esperanza, su mirada fija en Aurelio. Creo que es importante que estos señores sepan exactamente qué tipo de estudios técnicos respaldan este proyecto que tanto los emociona. Aurelio se levantó abruptamente de su silla, su rostro enrojecido de ira y humillación. Esperanza, basta, te estás haciendo el ridículo. ¿El ridículo? Esperanza también se puso de pie, su voz creciendo en volumen. ¿Sabes qué es ridículo, Aurelio? Ridículo es construir 500 unidades habitacionales en un terreno que se inunda cada temporada de lluvias. Ridículo es no consultar los estudios geológicos previos. Ridículo es... Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Ridículo es haber desperdiciado 8 años de mi vida, fingiendo que no sé nada para proteger tu ego frágil. Los invitados se miraron entre ellos, claramente incómodos con la intensidad de la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos. El ingeniero Herrera intentó intervenir. Señores, tal vez podríamos... ¡Cállate!, gritó Aurelio, su compostura completamente perdida. Esta no es tu conversación. Se volvió hacia Esperanza con una mirada que ella nunca había visto antes. Pura rabia mezclada con algo que parecía... miedo. Mira lo que has hecho, siseo entre dientes. Has arruinado una cena de negocios importante con tus berrinches. Exactamente por esto es que las mujeres no deberían meterse en conversaciones serias. Esperanza sintió algo romperse dentro de ella. No era solo rabia. Era años de frustración, humillación y sueños aplastados que finalmente encontraban una salida. Miró alrededor de la mesa, viendo las caras de los hombres que esperaban que ella se disculpara, que volviera a su lugar, que restaurara el orden natural de las cosas donde las esposas no contradecían a sus maridos en público. ¿Sabes qué, Aurelio? Su voz ahora era peligrosamente calmada. Tienes razón, las mujeres no deberíamos meternos en conversaciones serias, especialmente cuando esas conversaciones involucran proyectos ilegales. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido de la lluvia contra las ventanas parecía haberse detenido. ¿Qué dijiste? La voz de Aurelio era apenas un susurro. Dijiste que no debería meterme en conversaciones serias, pero veo que olvidaste algo importante, querido esposo. Esperanza sacó su teléfono celular y lo colocó sobre la mesa. He estado grabando esta conversación desde que comenzó. Los rostros alrededor de la mesa se llenaron de pánico. El licenciado Martínez se puso pálido, y el ingeniero Herrera comenzó a buscar franticamente en sus bolsillos, probablemente su propio teléfono. Y resulta, continuó Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que durante estos 8 años que he pasado siendo tu perfecta ama de casa decorativa, he tenido mucho tiempo libre, tiempo que he usado para mantenerme actualizada en mi campo profesional, tiempo que he usado para investigar cada uno de tus proyectos exitosos. Aurelio se había quedado completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera detonar una bomba. ¿Quieren saber qué más he descubierto? Esperanza miró directamente al ingeniero Herrera. Los permisos de construcción para el proyecto anterior de mi esposo, Torre Esmeralda, fueron obtenidos usando documentos falsificados sobre la estabilidad del suelo. Y el licenciado Martínez se volvió hacia el hombre del bigote. Usted ayudó a encubrir las inspecciones fraudulentas. Eso es una acusación muy seria, balbuceó el licenciado Martínez. Sí, lo es. Y tengo la documentación para probarlo. Aurelio finalmente encontró su voz. Esperanza, no sabes de qué estás hablando. Estás confundida. ¿Confundida? Esperanza rió, pero no había humor en el sonido. No, querido. He estado callada. He estado obediente. He estado invisible. Pero nunca he estado confundida. Se dirigió nuevamente a los invitados, que ahora parecían querer estar en cualquier lugar menos en esa habitación. Verán, señores, mientras mi esposo me exhibía como su trofeo silencioso en todas estas cenas de negocios, yo los escuchaba, a todos ustedes, durante años, y una arquitecta entrenada para leer planos y regulaciones gubernamentales tiende a notar inconsistencias. No puedes probar nada, dijo Aurelio, pero su voz temblaba. ¿No puedo?
Esperanza sacó una carpeta de su bolso, una carpeta que había estado llevando a todas estas cenas durante meses, esperando el momento correcto. Tengo copias de todos los documentos que has dejado accidentalmente en casa. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas que tuviste en nuestro estudio, pensando que yo estaba demasiado ocupada preparando tus comidas como para prestar atención. Tengo fotografías de los sobornos que has dado y recibido, tomadas desde la ventana de nuestro dormitorio que da justo a tu oficina. El ingeniero Herrera se levantó bruscamente. Yo tengo que irme. Siéntese. La voz de Esperanza ahora tenía una autoridad que ninguno de ellos había escuchado antes. Nadie se va hasta que terminemos esta conversación. No puedes obligarnos a quedarnos, protestó el licenciado Martínez. Tienen razón, pero pueden explicarle a la Procuraduría General de la República por qué salieron corriendo de una cena donde se discutía evidencia de corrupción en contratos gubernamentales. Los hombres intercambiaron miradas de pánico. Esperanza pudo ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que estaban atrapados. ¿Qué quieres?, preguntó Aurelio, su arrogancia finalmente completamente desvanecida. Esperanza lo miró por un largo momento. Este hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 8 años, que la había reducido a un accesorio decorativo, que había aplastado sus sueños y ambiciones bajo el peso de sus expectativas machistas. Quiero muchas cosas, Aurelio. Quiero los 8 años de mi carrera que me hiciste desperdiciar. Quiero disculpas por cada vez que me humillaste en público. Quiero que estos señores enfrenten las consecuencias de sus acciones ilegales. Hizo una pausa, saboreando el momento. Pero sobre todo, quiero que sepas que la mujer silenciosa y obediente que creías que habías domesticado nunca existió realmente. Esperanza, ¿podemos hablar de esto en casa? No. Su voz era final. Ya no hay nada que hablar en casa, Aurelio, porque ya no hay casa, al menos no para mí. Aurelio la miró con algo que podría haber sido desesperación. No puedes irte. Eres mi esposa. Soy tu esposa, repitió Esperanza, poniendo énfasis en la palabra posesiva. Esa es exactamente la mentalidad que me mantuvo atrapada durante 8 años. Pero ¿sabes qué? Ya no soy tuya. No soy posesión de nadie. ¡Te lo prohíbo!, gritó Aurelio, su máscara de compostura finalmente cayendo completamente. «Te prohíbo que me hagas esto». Esperanza se rió, una risa genuina que resonó por toda la habitación. ¿Me lo prohíbes? Oh, Aurelio, realmente no entiendes lo que está pasando aquí, ¿verdad? Se volvió hacia los invitados, que habían permanecido en silencio durante este intercambio, como espectadores de un accidente de tren que no podían evitar observar. Señores, permítanme explicarles exactamente lo que va a pasar ahora. Mañana por la mañana, entregará copias de toda esta evidencia a las autoridades correspondientes. Los contratos fraudulentos, los sobornos documentados, las violaciones de códigos de construcción, todo. No puedes hacer eso, susurró el licenciado Martínez. Arruinarás nuestras carreras. Sus carreras deberían estar arruinadas. Han puesto en peligro la vida de cientos de familias con sus construcciones ilegales. ¿Saben cuántas personas podrían morir si una de esas torres colapsa durante un terremoto? Eso no va a pasar, protestó el ingeniero Herrera. ¿Cómo pueden estar tan seguros si nunca hicieron los estudios de seguridad apropiados? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Aurelio se acercó a ella, su rostro contraído de rabia. Si haces esto, te destruiré. No tendrás nada. Ni casa, ni dinero, ni reputación. Nadie en esta ciudad te dará trabajo sabiendo que traicionaste a tu propio esposo. Esperanza lo miró directamente a los ojos, sin retroceder ni un centímetro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Aurelio? ¿Realmente crees que me estás amenazando con algo que me importa? ¿Crees que prefiero una vida cómoda y vacía contigo que la posibilidad de reconstruir mi carrera y mi dignidad? Te estoy ofreciendo todo lo que cualquier mujer podría querer. No. La voz de Esperanza cortó el aire como un látigo. Me estás ofreciendo todo lo que tú crees que cualquier mujer debería querer. Una casa bonita, ropa cara, y la oportunidad de ser tu mascota domesticada. Pero nunca te has molestado en preguntarme qué quiero yo realmente. Aurelio abrió la boca para responder,
pero Esperanza levantó una mano para silenciarlo. Y ya que estamos siendo completamente honestos aquí, déjame contarles a nuestros invitados sobre la verdadera razón por la que nunca hemos tenido hijos. El rostro de Aurelio se puso completamente blanco. Esperanza, no. Durante 3 años rogué que empezáramos una familia. Cada mes cuando descubría que no estaba embarazada, lloraba. Pensé que había algo mal conmigo. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente, hasta que encontré las pastillas anticonceptivas que habías estado poniendo en mi café matutino. El ingeniero Herrera se atragantó con su vino. El licenciado Martínez se quedó boquiabierto. Por 3 años, continuó Esperanza, me dijiste que simplemente no era el momento adecuado mientras secretamente te asegurabas de que nunca pudiera quedar embarazada. Porque un bebé significaría que ya no podrías controlarme completamente. Yo quería esperar hasta que estuviéramos más estables económicamente, tartamudeó Aurelio. ¿Más estables? ¿Con todos esos contratos fraudulentos que tanto dinero te han generado? No, Aurelio. La verdad es que no querías competir por mi atención. Querías mantenerme como tu muñeca viviente para siempre. Esperanza cerró la carpeta y la guardó de nuevo en su bolso. Se puso de pie y alisó su vestido con movimientos deliberados y calmados. Bueno, señores, ha sido una velada reveladora. Espero que disfruten sus últimas semanas de libertad antes de que comiencen las investigaciones gubernamentales. Esperanza. Aurelio se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. No puedes irte así. Tenemos que hablar. Ella se detuvo en la puerta del salón privado y se volvió para mirarlo una última vez. En sus ojos ya no había rastro de la mujer sumisa que había sido durante 8 años. En su lugar, había una determinación fría y calculada que hizo que Aurelio retrocediera involuntariamente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dijo con una sonrisa que era más peligrosa que cualquier grito. Durante años me preguntaste por qué no podía ser más como una verdadera esposa, que respondiera a tu autoridad como mujer debería hacer. Aurelio asintió ligeramente, confundido sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. Bueno, querido esposo, su voz goteaba sarcasmo. Has conseguido tu deseo. Finalmente voy a responderte como esposa. Te voy a dar exactamente lo que has estado pidiendo durante todos estos años. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Esperanza se intensificó, y por primera vez en la noche, había genuina alegría en sus ojos. Te doy el divorcio, Aurelio, tal y como lo pediste. El silencio que siguió a las palabras de Esperanza fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del restaurante. Aurelio se quedó paralizado, con la boca abierta, como si las palabras de su esposa hubieran sido pronunciadas en un idioma que no comprendía. Los invitados miraban alternativamente a la pareja, como espectadores de un partido de tenis particularmente violento. ¿Qué acabas de decir? La voz de Aurelio salió como un graznido. Esperanza se acercó lentamente a la mesa, colocó ambas manos sobre la superficie de madera pulida y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su esposo. Su postura irradiaba una confianza que ninguno de los presentes había visto jamás en ella. He dicho que acepto el divorcio, querido. ¿No era eso lo que querías? Durante años me has amenazado con él cada vez que no cumplía con tus expectativas. Si no tienes la cena lista a tiempo, te doy el divorcio. Si no sonríes lo suficiente en las fiestas, te doy el divorcio. Si no usas el vestido que escojo para ti, te doy el divorcio. Con cada frase la voz de Esperanza se volvía más fuerte, más segura. Aurelio retrocedía inconscientemente, como si las palabras fueran golpes físicos. ¿Y sabes qué descubrí esta noche, Aurelio? Que lo que yo pensaba que era tu arma más poderosa contra mí, en realidad es mi libertad. Esperanza, no puedes hablar en serio. Intervino el licenciado Martínez, claramente nervioso por la dirección que había tomado la conversación. Los matrimonios atraviesan crisis. Es normal. Esto puede resolverse. Disculpe. Esperanza se volvió hacia él con una mirada helada. ¿Acaba usted de intentar explicarme mi propio matrimonio? ¿Un hombre que apenas me conoce va a decirme que es normal en mi relación? El licenciado Martínez se hundió en su silla, claramente arrepentido de haber hablado.
Porque permítanme aclararles algo a todos ustedes, continuó Esperanza, paseando lentamente alrededor de la mesa como un abogado presentando su caso final. Lo que han presenciado aquí esta noche no es una crisis matrimonial. Es el despertar de una mujer que finalmente se dio cuenta de que ha estado viviendo en una prisión disfrazada de matrimonio perfecto. ¡Basta!, gritó Aurelio, golpeando la mesa con el puño. Ya basta de este teatro ridículo. Te estás portando como una niña caprichosa que no obtuvo el juguete que quería. La risa que escapó de los labios de Esperanza fue cristalina y genuina, tan inesperada que incluso ella misma pareció sorprenderse. ¿Una niña caprichosa? Oh, Aurelio, esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Cuando una mujer se defiende, inmediatamente se convierte en una niña caprichosa. Cuando una mujer exige respeto, está siendo emocional. Cuando una mujer se niega a seguir siendo un felpudo, está teniendo un berrinche. Se detuvo directamente frente a él, y por primera vez en 8 años de matrimonio, Aurelio tuvo que levantar la mirada para verla. De alguna manera, Esperanza parecía haber crecido físicamente, como si hubiera estado encorvada durante años, y finalmente se estuviera irguiendo a su altura completa. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de tu reacción? Me confirma que estoy tomando la decisión correcta. Esperanza, siéntate y hablemos esto como adultos, intentó Aurelio, tratando de recuperar algo de su autoridad anterior. ¿Como adultos? Esperanza inclinó la cabeza como si estuviera considerando la propuesta. ¿Te refieres al tipo de conversación de adultos donde tú hablas y yo escucho? ¿Donde tú decides y yo obedezco? ¿Donde tú tienes opiniones y yo tengo emociones femeninas y racionales? ¿No es eso lo que... ¿O te refieres al tipo de conversación de adultos donde dos personas se respetan mutuamente, donde ambas opiniones tienen valor, donde las decisiones se toman en conjunto? Esperanza hizo una pausa teatral, porque si es el segundo tipo, sería la primera vez en 8 años que tenemos una. El ingeniero Herrera se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez deberíamos dejarlos solos para que puedan... No, lo interrumpió Esperanza firmemente. Ustedes se quedan. Han sido testigos de años de estas dinámicas en todas nuestras cenas de negocios. Han visto cómo Aurelio me humilla públicamente. Han presenciado cómo me reduce a un objeto decorativo. Han participado en conversaciones donde mi educación y experiencia profesional son tratadas como chistes. Así que ahora van a ser testigos de mi respuesta. Se volvió nuevamente hacia Aurelio, quien había palidecido considerablemente. ¿Quieres saber cuándo supe exactamente que este matrimonio había terminado? No fue esta noche. No fue hace una semana ni el mes pasado. Fue hace 2 años, durante la fiesta de Navidad de tu empresa. Los ojos de Aurelio se ensancharon con reconocimiento y algo que parecía ser pánico. Ah, sí, veo que lo recuerdas. Cuando tu secretaria, esa chica joven y ambiciosa recién graduada de la universidad, presentó una propuesta para mejorar la eficiencia energética en tus edificios. ¿Recuerdas lo que dijiste? Aurelio no respondió, pero su respiración se había vuelto visiblemente más rápida. Dijiste, y cito textualmente, María José, eres muy inteligente para ser tan bonita. Normalmente las mujeres hermosas no necesitan usar el cerebro. Y todos se rieron, incluyéndote a ti, Aurelio. Esperanza caminó hacia la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer tranquila, casi serena, muy diferente a la figura tensa y cohibida que había estado sentada a la mesa minutos antes. Pero lo que más me dolió no fue tu comentario sexista y degradante hacia esa pobre chica. Fue darme cuenta de que durante 8 años, tú habías estado pensando exactamente lo mismo sobre mí, que era demasiado bonita para ser inteligente, que mi apariencia y mi utilidad como esposa trofeo eran más valiosas que mi mente. Esperanza, eso no es cierto. ¿No? Se volvió bruscamente hacia él. Entonces explícame por qué, en 8 años de matrimonio, nunca me has preguntado mi opinión sobre tus proyectos de construcción. Nunca has consultado mi experiencia profesional. Nunca has considerado que una arquitecta especializada en desarrollo urbano sustentable podría tener algo valioso que aportar a una empresa de bienes raíces. Yo no quería presionarte para que trabajaras.
Mentiroso. La palabra salió con tanta fuerza que hizo eco en la habitación. No querías que trabajara porque una esposa con carrera propia es más difícil de controlar. Una mujer con ingresos independientes puede irse cuando se canse de ser maltratada. Una mujer con contactos profesionales y credibilidad en su campo no es completamente dependiente de la aprobación de su marido. Esperanza regresó a la mesa y abrió nuevamente su carpeta. Sacó un folder más delgado y lo colocó frente a Aurelio. ¿Quieres saber qué más he estado haciendo durante estos años mientras fingía ser tu perfecta ama de casa? He estado trabajando. Freelance, desde casa, usando mi nombre de soltera para que no pudieras rastrear mis actividades. Aurelio tomó el folder con manos temblorosas y lo abrió. Su rostro palideció aún más al ver el contenido. Contratos de consultoría arquitectónica, estudios de impacto ambiental, diseños de desarrollos habitacionales sustentables. Su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? 3 años. Desde que descubrí las pastillas anticonceptivas en mi café, y me di cuenta de que nunca podrías confiar en ti para nada importante en mi vida. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. La transformación de Esperanza de esposa sumisa a mujer de negocios independiente era tan radical que parecía imposible que fuera la misma persona. ¿Y el dinero?, preguntó Aurelio hojeando los contratos. Cada peso que he ganado está en una cuenta bancaria separada, bajo mi nombre de soltera, en un banco donde tú no tienes contactos. Esperanza sonrió con satisfacción. Tengo suficiente ahorrado para mantenerme cómodamente durante los próximos 2 años mientras reconstruyo mi carrera públicamente. Esto es imposible. Yo reviso todas nuestras cuentas bancarias. Sí, revisas las nuestras. Nunca se te ocurrió que yo podría tener cuentas propias. Después de todo, según tu lógica, las esposas no necesitan dinero independiente. Aurelio se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo mantenían erguido. Por primera vez desde que Esperanza lo conocía, parecía realmente derrotado. No entiendo, murmuró. Te he dado todo. Una casa hermosa, ropa de diseñador, joyas, viajes, una vida que la mayoría de las mujeres envidiarían. Y ahí está exactamente el problema, interrumpió Esperanza. Nunca entendiste la diferencia entre dar y controlar. Me diste todas esas cosas, sí, pero fueron cadenas doradas. Cada regalo venía con la expectativa implícita de que estaría más en deuda contigo, más dependiente de tu generosidad. Se acercó a él y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Por un momento, su expresión se suavizó y los invitados pudieron vislumbrar a la mujer que había amado genuinamente a este hombre años atrás. Aurelio, ¿sabes cuál fue el último regalo que me hiciste que realmente me hizo feliz? Él la miró con ojos confundidos y esperanzados. Fue en nuestro primer aniversario. Me regalaste un juego de lápices de dibujo arquitectónico y me dijiste que esperabas que algún día diseñáramos una casa juntos. Costo: 300 pesos. Pero significó todo para mí porque mostraba que valorabas mis sueños y talentos. Los ojos de Aurelio se llenaron de lágrimas. Después de eso, cada regalo fue una forma de alejarme más de esa persona que era. Ropa que tú elegías para moldear mi apariencia. Joyas que marcaban tu estatus social a través de mí. Viajes donde yo era simplemente tu acompañante silenciosa en eventos de negocios. Se puso de pie lentamente, soltando sus manos. Durante años me pregunté qué había hecho mal para perderte, pero esta noche me di cuenta de que nunca te perdí. Simplemente finalmente vi quién eras realmente. Esperanza, por favor. La voz de Aurelio se quebró. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de parejas. ¿Puedo cambiar? ¿Puedes cambiar? Esperanza inclinó la cabeza considerando sus palabras. ¿Puedes cambiar tu creencia fundamental de que las mujeres son inferiores a los hombres? ¿Puedes cambiar tu necesidad de controlar y dominar a tu pareja? ¿Puedes cambiar el hecho de que me has mentido y manipulado durante años? Yo no creo que las mujeres sean inferiores. Aurelio, hace 5 minutos me dijiste que me callara durante una conversación de negocios porque mi opinión profesional eran especulaciones. Hace 3 meses, cuando tu madre sugirió que deberíamos tener hijos, le dijiste que yo era demasiado inmadura para ser madre sin consultarme primero. El mes pasado,
Ya basta, gritó Aurelio poniéndose de pie tan violentamente que su silla se volcó nuevamente. Basta con esta lista interminable de mis supuestos errores. Los matrimonios requieren compromiso de ambas partes. Tienes razón, dijo Esperanza calmadamente. Los matrimonios requieren compromiso de ambas partes. El problema es que durante 8 años, solo una de nosotros ha estado comprometiéndose. Yo comprometí mi carrera, mis ambiciones, mis opiniones, mi identidad. ¿Qué has comprometido tú, Aurelio? El silencio se extendió mientras todos esperaban su respuesta. Yo trabajo duro para mantener nuestro nivel de vida. Trabajo que amas y que te da poder y estatus social. Ese no es un compromiso, es una elección que te beneficia directamente. Yo te llevo a eventos sociales importantes, donde me exhibes como un accesorio y me silencias cuando intento participar en conversaciones. Nuevamente, eso te beneficia a ti, no a mí. Aurelio se quedó sin palabras, mirando desesperadamente alrededor de la habitación, como si las respuestas pudieran estar escritas en las paredes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un matrimonio y una relación de poder? Preguntó Esperanza retóricamente. En un matrimonio, ambas personas crecen y se apoyan mutuamente. En una relación de poder, una persona se mantiene estática para que la otra pueda sentirse superior. Se volvió hacia los invitados, que habían permanecido en silencio durante este intercambio íntimo pero devastador. Señores, han sido testigos de algo muy importante esta noche. Han visto exactamente cómo funciona la misoginia en los matrimonios de clase alta mexicana. No es violencia física obvia, es erosión lenta y constante de la identidad de la mujer hasta que se convierte en una extensión decorativa del ego masculino. El licenciado Martínez se removió incómodamente en su asiento. Señora, creo que está generalizando. ¿Estoy generalizando? Esperanza sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Aurelio llenó la habitación. El problema con las mujeres profesionales es que se olvidan de que su trabajo principal es ser esposas y madres. Mi Esperanza entiende esto. Por eso dejó esa tontería de la arquitectura para concentrarse en ser una verdadera mujer. Detuvo la grabación. Esta conversación fue hace 6 meses, Aurelio, en tu oficina, hablando con estos mismos caballeros. Los rostros de los invitados se llenaron de pánico al darse cuenta de que sus propias conversaciones privadas podrían haber sido grabadas también. Y esta, continuó Esperanza reproduciendo otra grabación. Las mujeres son como los caballos, necesitan una mano firme para ser domesticadas. Demasiada libertad y se vuelven incontrolables. Por eso mantengo a Esperanza en casa, donde puede concentrarse en ser útil en lugar de pretender que entiende el mundo de los negocios. ¡Para!, gritó Aurelio. «Para eso ahora mismo. ¿Por qué? ¿Te incomoda escuchar tus propias palabras? ¿Te molesta que otros hombres sepan cómo realmente piensas sobre las mujeres?» Esperanza guardó su teléfono y miró directamente a Aurelio. Durante años creí que el problema era yo, que no era lo suficientemente buena esposa, lo suficientemente atractiva, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente interesante. Pero esta noche finalmente entendí que el problema nunca fui yo. El problema es que te casaste conmigo esperando que fuera tu empleada doméstica, no remunerada con beneficios sexuales. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Aurelio, ¿cuál es mi comida favorita? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué? ¿Por qué? Es una pregunta simple. Hemos estado casados 8 años. ¿Cuál es mi comida favorita? Aurelio abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando una respuesta que no tenía. ¿Mi color favorito? Silencio. ¿Mi libro favorito? ¿Mi película favorita? ¿Mi sueño de infancia? Con cada pregunta sin respuesta, Aurelio parecía encogerse más en su silla. ¿Sabes por qué no puedes responder estas preguntas básicas sobre la mujer con la que has estado casado durante 8 años? Porque nunca te has molestado en conocerme como persona. Para ti yo soy un papel que desempeño, esposa, y mientras desempeñe ese papel según tus especificaciones, no necesitas saber nada más sobre mí. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo una vez más. ¿Pero sabes qué es lo más triste de todo esto, Aurelio?
Es que yo sí conozco tus respuestas. Tu comida favorita es el mole de tu madre, aunque nunca admitirías que prefieres su cocina a la mía. Tu color favorito es el azul marino porque te hace sentir poderoso y profesional. Tu libro favorito es El arte de la guerra, porque te gusta pensar en los negocios como una batalla que debes ganar. Tu película favorita es El Padrino, porque admiras a hombres que controlan sus familias con autoridad absoluta. Los ojos de Aurelio se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la verdad devastadora en sus palabras. Durante 8 años, yo te estudié como si fueras mi trabajo más importante. Memoricé tus gustos, tus patrones, tus estados de ánimo, tus necesidades. Me convertí en experta en ser lo que tú necesitabas que fuera en cada momento. Pero tú nunca sintió la curiosidad de hacer lo mismo por mí. Esperanza. Su voz era apenas un susurro. Y esa es exactamente la razón por la que este matrimonio no puede salvarse. No es solo que me hayas tratado mal. Es que nunca me viste como una persona completa que merecía ser conocida. Tomó su bolso y se dirigió definitivamente hacia la puerta. Mis abogados te contactarán mañana para iniciar los procedimientos de divorcio. No intentes contactarme directamente. Esperanza, espera. Aurelio se levantó torpemente, tropezando con su silla caída. No puedes irte así. Tenemos que hablar de esto como adultos civilizados. Ella se detuvo en el umbral de la puerta y se volvió lentamente. Su expresión era de una calma sobrenatural que era más aterradora que cualquier grito. «Adultos civilizados», repitió lentamente. «Acabas de pasar los últimos 8 años tratándome como una niña que necesita que le digan qué pensar, qué sentir, qué usar, qué decir. Ahora que finalmente estoy actuando como la adulta que siempre fui, ¿quieres que seamos civilizados?» «Sí, exactamente. Podemos manejar esto de manera madura. ¿Cómo manejaste de manera madura el drogar mi café con anticonceptivos durante 3 años? Eso no era drogar, eran solo... ¿Cómo manejaste de manera madura el mentirme sobre tus negocios ilegales? No son ilegales. Son solo estrategias agresivas de negocios. ¿Cómo manejaste de manera madura el humillarme públicamente en cada evento social durante 8 años? Aurelio se quedó sin respuestas, mirándola con desesperación creciente. Verás, Aurelio, ese es el problema con los hombres como tú. Creen que civilizado significa que las mujeres deben ser educadas y sumisas sin importar cómo las traten. Creen que maduro significa que las mujeres deben aceptar el maltrato sin quejarse. Su voz se volvió más fuerte, más segura. Pero déjame explicarte lo que realmente significa ser adultos civilizados. Significa respeto mutuo, comunicación honesta y consecuencias reales para las acciones dañinas. Y las consecuencias de tus acciones durante 8 años es que has perdido a tu esposa. Por favor. La palabra salió como un gemido. Dame una oportunidad de arreglar esto. Esperanza lo miró por un largo momento, y por primera vez en la noche, su expresión se suavizó ligeramente. No con amor o esperanza, sino con algo que podría haber sido compasión. Aurelio, la oportunidad de arreglar esto era cada día durante los últimos 8 años. Cada vez que me humillaste y elegiste no disculparte. Cada vez que ignoraste mis opiniones y elegiste no reconsiderar. Cada vez que me trataste como una posesión y elegiste no verme como una persona. Pero no sabía. Sí sabías. Su voz era final. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Lo que no sabías era que yo eventualmente encontraría el valor para irme. Si te vas, te aseguro de que no verás ni un peso de mi dinero. Te dejaré sin nada. La amenaza colgó en el aire como una nube tóxica. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, claramente esperando que Esperanza retrocediera ante esta demostración final de poder masculino. En lugar de eso, Esperanza sonrió. Una sonrisa brillante, genuina, llena de una alegría que no había mostrado en toda la noche. «Oh, querido Aurelio», dijo con una risa cristalina, «realmente no entiendes lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Crees que me voy a quedar atrapada en este matrimonio por miedo a la pobreza?» Sacó su teléfono nuevamente y marcó un número. «¿Licenciada Morales? Soy Esperanza». «Sí, es hora». «Sí, exactamente como planeamos». «Perfecto. Nos vemos en media hora». Colgó y guardó el teléfono. Era mi abogada. Una de las mejores especialistas en derecho familiar del país.
Hemos estado preparando mi caso de divorcio durante 6 meses. El rostro de Aurelio se puso gris. Y dado que tengo evidencia documentada de tus actividades ilegales, y dado que México reconoce los matrimonios como sociedades conyugales, y dado que has estado usando dinero de nuestros bienes compartidos para financiar construcciones fraudulentas, se detuvo para que las implicaciones se asentaran. Voy a recibir mucho más que nada, Aurelio. Voy a recibir la mitad de todo lo que hemos adquirido durante estos 8 años, incluida tu preciosa empresa. Eso es imposible. La empresa está a mi nombre. Empresa que fue expandida usando fondos de nuestro matrimonio. Empresa que se benefició de mi trabajo no remunerado como anfitriona de eventos de negocios. Empresa que, según la ley mexicana, es en parte mía. Esperanza miró su reloj. Y ahora, si me disculpan, tengo una nueva vida que comenzar. Salió del salón privado, dejando atrás 8 años de silencio, sumisión y sueños aplazados. Sus tacones repiquetearon con determinación sobre el suelo de mármol del restaurante mientras se dirigía hacia la puerta principal. Afuera, la lluvia había cesado, y las luces de la Ciudad de México brillaban como diamantes contra el cielo nocturno. Por primera vez en años, Esperanza Castellanos respiró el aire como una mujer libre. Dentro del restaurante, Aurelio Mendoza se quedó sentado en su silla volcada, rodeado de los fragmentos de lo que una vez pensó que era su vida perfectamente controlada, finalmente entendiendo que la mujer silenciosa que había dado por sentado durante 8 años nunca había sido realmente suya para comenzar. 3 semanas después de aquella noche fatídica en el restaurante Pujol, Esperanza se encontraba sentada en la oficina de la licenciada Patricia Morales, revisando una montaña de documentos legales que determinarían el resto de su vida. La oficina, ubicada en un rascacielos de Santa Fe, tenía ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que ahora se extendía ante ella como un territorio inexplorado lleno de posibilidades. Los resultados de la investigación preliminar son incluso mejores de lo que esperábamos, anunció la licenciada Morales, una mujer de mediana edad con cabello plateado y una mirada afilada que había intimidado a más de un esposo abusivo durante sus 20 años de carrera. La evidencia que recopilaste durante estos años es extraordinariamente detallada y completamente admisible en corte. Esperanza asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Durante años había documentado meticulosamente cada injusticia, cada humillación, cada mentira, sin saber realmente si algún día tendría el valor de usarla. Ahora, viendo los archivos organizados cronológicamente sobre el escritorio de Caoba, se daba cuenta de que subconscientemente había estado planeando este momento durante mucho más tiempo del que había admitido. ¿Y qué hay de las investigaciones gubernamentales?, preguntó Esperanza, tomando una taza de café que sabía exactamente cómo a ella le gustaba. Fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela. Era un pequeño placer, pero simbolizaba algo más grande. Por primera vez en años alguien había prestado atención a sus preferencias. El Ministerio Público ya inició investigaciones formales contra Aurelio y sus asociados. Los documentos que proporcionaste sobre los sobornos y las construcciones ilegales han abierto al menos 5 casos diferentes. El ingeniero Herrera ya está cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. ¿Y el licenciado Martínez? Contrató al bufete de abogados más caro de la ciudad y está intentando argumentar que él simplemente proporcionaba asesoría legal sin conocimiento de las actividades ilegales. La licenciada Morales sonrió sardónicamente. Por supuesto, las grabaciones que tienes de él discutiendo específicamente cómo encubrir las violaciones de código contradicen completamente esa defensa. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico que se movía como hormigas por las avenidas de abajo. En algún lugar de esa ciudad, Aurelio estaba probablemente en su oficina, tratando desesperadamente de contener el colapso de su imperio construido sobre cimientos fraudulentos. Por primera vez desde que lo conocía, ella tenía más poder que él. ¿Has sabido algo de él directamente?, preguntó la licenciada Morales como si hubiera leído sus pensamientos. Ha intentado contactarme aproximadamente 50 veces. Llamadas, mensajes de texto, emails,
Incluso apareció en el departamento de mi hermana, donde me estoy quedando. Tuve que obtener una orden de restricción. ¿Cómo ha reaccionado a los procedimientos de divorcio? Esperanza se rió, pero no había humor en el sonido. Inicialmente con negación total. Su primer abogado intentó argumentar que yo había tenido una crisis nerviosa y que no estaba mentalmente competente para tomar decisiones legales. Supongo que esa estrategia no funcionó. Cuando presenté las transcripciones de mis consultorías arquitectónicas de los últimos 3 años, incluyendo análisis técnicos detallados y correspondencia profesional con clientes internacionales, esa línea de defensa se desmoronó bastante rápidamente. Esperanza regresó a su asiento. Ahora está en la fase de ira, amenazas, intentos de intimidación, promesas de destruir mi reputación en la industria. ¿Te preocupa? ¿Que pueda dañar mi reputación? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Durante 8 años mi reputación fue exactamente lo que él quería que fuera, la esposa perfecta, silenciosa y decorativa de Aurelio Mendoza. Ahora mi reputación será lo que yo construya con mi propio trabajo y logros. Honestamente, prefiero arriesgarme con la segunda opción. La puerta de la oficina se abrió y entró un asistente legal joven con una expresión de urgencia controlada. Licenciada Morales, disculpe la interrupción, pero acaba de llegar un mensaje del abogado del señor Mendoza. Dice que su cliente desea proponer un acuerdo extrajudicial. Las dos mujeres intercambiaron miradas significativas. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó la licenciada Morales. Según el mensaje, el señor Mendoza está dispuesto a ofrecer una suma considerable a cambio de que la señora Castellanos retire todas las demandas y mantenga confidencialidad absoluta sobre los eventos recientes. ¿Cuán considerable?, preguntó Esperanza, más por curiosidad que por interés real. El asistente consultó sus notas. 5 millones de pesos, más una propiedad en Cuernavaca, más un vehículo de lujo, más una pensión mensual de 50,000 pesos durante 5 años. Esperanza silbó suavemente. Era más dinero del que había visto jamás junto, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante años. ¿Y cuáles serían las condiciones exactas?, preguntó la licenciada Morales, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Confidencialidad completa sobre el matrimonio y los negocios del señor Mendoza. Prohibición de hablar con medios de comunicación o autoridades gubernamentales. Renuncia a todos los derechos sobre los bienes maritales y la empresa. Y... El asistente dudó. ¿Y?, insistió Esperanza. Y una declaración pública de que las acusaciones contra el señor Mendoza fueron resultado de malentendidos durante un periodo emocionalmente difícil en su matrimonio. El silencio que siguió fue largo y pesado. Esperanza podía escuchar su propio latido del corazón mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 5 millones de pesos por su silencio, por volver a ser invisible, por permitir que Aurelio continuara con sus negocios fraudulentos y sus actitudes misóginas sin consecuencias. «Señora Castellanos», preguntó suavemente la licenciada Morales, «¿necesita tiempo para considerar la oferta?». Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia el escritorio donde estaban dispersos todos los documentos de evidencia que había recopilado, facturas falsificadas, grabaciones de conversaciones comprometedoras, fotografías de sobornos, reportes médicos sobre las pastillas anticonceptivas encontradas en su sistema sin su conocimiento, emails detallando violaciones de códigos de construcción. Cada documento representaba una humillación que había soportado en silencio. Cada página era un testimonio de años de ser tratada como menos que humana. Cada archivo era una pieza de la prisión dorada en la que había vivido durante 8 años. ¿Sabes qué es lo más insultante de esta oferta?, dijo finalmente, su voz calmada pero cargada de una intensidad que hizo que tanto la abogada como el asistente se irguieran en sus asientos. «¿Qué?», preguntó la licenciada Morales. «Que Aurelio realmente cree que puede comprar mi dignidad por 5 millones de pesos. Como si 8 años de abuso psicológico, manipulación y control tuvieran un precio de mercado que él pudiera pagar para que simplemente desaparecieran». Esperanza tomó el documento de la oferta y lo sostuvo en sus manos como si fuera algo contaminado.
Durante años me convenció de que yo no tenía valor fuera de mi relación con él, que mi educación, mi experiencia, mis talentos eran irrelevantes, que yo era afortunada de tener un hombre que me mantuviera a cambio de ser su accesorio viviente. Caminó hacia la trituradora de papel en el rincón de la oficina. Y ahora, cuando finalmente encuentro la fuerza para reclamar mi vida, cuando finalmente demuestro que soy capaz de independencia y éxito profesional, cuando finalmente me niego a ser silenciada, me ofrece dinero para volver a comprar mi silencio. La trituradora ronroneó mientras devoraba el documento de la oferta. ¿Esa es su respuesta oficial?, preguntó el asistente claramente sorprendido. Esa es mi respuesta oficial, confirmó Esperanza, regresando a su asiento con una postura que irradiaba determinación. Dígale al señor Mendoza que su esposa no está en venta. Nunca lo estuvo. La licenciada Morales sonrió con aprobación profesional y algo que parecía ser orgullo personal. Muy bien. Entonces procederemos con el divorcio contencioso completo y continuaremos cooperando con las investigaciones gubernamentales. Exactamente. Esperanza abrió su portafolio y sacó varios documentos adicionales. Y ya que estamos siendo completamente transparentes, tengo información adicional que no había compartido antes. Los ojos de la abogada se agrandaron con interés. Durante los últimos 6 meses, he estado en contacto con otras esposas de los asociados de negocios de Aurelio. Resulta que no soy la única mujer que ha sido tratada como un accesorio decorativo, mientras sus esposos participan en actividades cuestionables. ¿Qué tipo de información han compartido? La esposa del ingeniero Herrera ha estado documentando las conversaciones de su esposo durante años, pensando que algún día podría necesitar protección legal. La esposa del licenciado Martínez tiene registros financieros que muestran discrepancias significativas entre los ingresos reportados de su esposo y su estilo de vida real. Esperanza extendió una carpeta adicional sobre el escritorio. Y la esposa del arquitecto principal del proyecto Torres del Valle tiene fotografías de las reuniones nocturnas donde se distribuyeron sobornos a inspectores gubernamentales. ¿Están dispuestas a testificar? Más que dispuestas. Resulta que cuando las mujeres finalmente encuentran su voz, tienden a hablar bastante alto. La puerta de la oficina se abrió nuevamente, esta vez sin anuncio previo. Un hombre alto y bien vestido entró sin invitación, seguido de cerca por una secretaria que se disculpaba profusamente. Licenciada Morales, lo siento. Intenté detenerlo, pero insistió en que tenía una cita. No tengo cita. Interrumpió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy el licenciado Roberto Vázquez, representando a Aurelio Mendoza. Vengo a hablar directamente con con la ex esposa de mi cliente. Esperanza lo reconoció inmediatamente. Era el abogado más caro y despiadado de la ciudad, conocido por representar políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Su presencia aquí significaba que Aurelio estaba escalando la situación significativamente. Licenciado Vázquez, dijo la licenciada Morales con frialdad profesional, mi cliente no tiene obligación de hablar con usted directamente, y su presencia aquí sin cita previa es completamente inapropiada. Oh, pero creo que la señora Castellanos querrá escuchar lo que tengo que decir, replicó con una sonrisa que destilaba arrogancia, especialmente considerando las consecuencias potenciales de sus decisiones recientes. Esperanza sintió un escalofrío de reconocimiento. Había visto esa misma sonrisa en Aurelio miles de veces, la expresión de un hombre que cree que tiene todo el poder en una situación. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó, manteniendo su voz estable a pesar del nudo que se formaba en su estómago. Bueno, por ejemplo, será interesante ver cómo reacciona su familia cuando descubran que usted ha estado trabajando secretamente durante años, violando los términos de su visa de turista cuando viajaba a consultas internacionales. El aire en la habitación se volvió tenso. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Esa es una acusación completamente falsa, intervino rápidamente la licenciada Morales. Mi cliente tiene toda la documentación legal apropiada para sus actividades profesionales. ¿Está segura de eso? El licenciado Vázquez abrió su portafolio y sacó varios documentos. Porque según nuestros registros,
La señora Castellanos realizó consultorías en Estados Unidos y Colombia, usando una visa de turista, lo cual constituye trabajo ilegal en el extranjero. Esperanza revisó mentalmente sus viajes. Había sido extremadamente cuidadosa con toda la documentación legal, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Todas mis visas fueron obtenidas legalmente a través de los canales apropiados, dijo con más confianza de la que sentía. Ah, ¿pero tiene usted los registros originales? Porque parece que algunos documentos en los archivos de inmigración han sido modificados recientemente. La implicación era clara. Aurelio había usado sus contactos para alterar retroactivamente sus registros de visa, creando evidencia falsa de actividad ilegal. Eso es una falsificación de documentos gubernamentales, dijo la licenciada Morales con indignación. Es un crimen federal. Probar que es falsificación sería muy difícil, respondió el licenciado Vázquez con despreocupación. Especialmente cuando los documentos están en archivos oficiales del gobierno. Mientras tanto, la señora Castellanos podría enfrentar deportación y prohibición de reingreso al país durante 10 años. Esperanza sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Aurelio no solo estaba tratando de silenciarla, estaba amenazando con destruir completamente su vida y su capacidad de ganarse la vida. Pero, continuó el abogado con esa misma sonrisa cruel, mi cliente es un hombre generoso. Está dispuesto a resolver estos problemas administrativos si la señora Castellanos reconsidera su posición respecto al acuerdo de confidencialidad. ¿Y si no lo hace?, preguntó la licenciada Morales, aunque ya conocía la respuesta. Entonces mi cliente se verá obligado a presentar una denuncia ante las autoridades de inmigración, exponiendo las actividades ilegales de su exesposa. También se verá obligado a informar al Colegio de Arquitectos sobre las violaciones éticas en su práctica profesional clandestina. Esperanza se sentó pesadamente en su silla. Durante años había temido exactamente este momento. El momento en que Aurelio usaría todo su poder e influencia para destruirla completamente, si alguna vez se atrevía a desafiarlo. Además, agregó el licenciado Vázquez, evidentemente disfrutando del impacto de sus palabras, será interesante ver cómo reacciona su familia cuando descubran que su divorcio ha resultado en que pierdan su casa. ¿Qué casa?, preguntó Esperanza confundida. La casa donde vive su hermana con sus 2 hijos pequeños. La casa que, según nuestros registros, fue comprada con un préstamo garantizado por los bienes de su matrimonio con mi cliente. Esperanza sintió como si le hubieran vaciado los pulmones. Su hermana María José nunca le había mencionado que la casa estaba conectada financieramente con Aurelio. Eso es imposible, susurró. Mi hermana compró esa casa con su propio dinero. ¿Está segura? Porque los documentos del banco muestran que el señor Mendoza actuó como garante del préstamo, usando los bienes maritales como colateral. Si esos bienes se dividen durante el divorcio, los pagos de la hipoteca podrían entrar en default, terminó la licenciada Morales con horror creciente. Exactamente. Su hermana y sus sobrinos podrían perder su hogar como resultado directo de las acciones de la señora Castellanos. Esperanza se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Su mente trabajaba furiosamente, tratando de entender cuándo y cómo Aurelio había maniobrado para involucrar a su familia en sus redes de control. Mi hermana nunca habría aceptado dinero de Aurelio, dijo con más convicción de la que sentía. ¿No? ¿Está segura de que ella sabía quién era realmente el garante del préstamo? Los bancos pueden ser muy discretos sobre los detalles de financiamiento cuando se les solicita. La verdad cayó sobre Esperanza como agua helada. Aurelio había orquestado esto deliberadamente, años atrás, como una póliza de seguro contra exactamente esta situación. Había involucrado a su familia inocente en sus esquemas financieros para garantizar que ella nunca podría desafiarlo sin destruir a las personas que más amaba. Esto es chantaje, dijo la licenciada Morales con voz controlada pero furiosa. Esto es business, corrigió el licenciado Vázquez. Mi cliente simplemente está explicando las realidades de la situación. Las acciones tienen consecuencias, y las consecuencias de un divorcio contencioso se extenderían mucho más allá de la señora Castellanos. Esperanza caminó hacia la ventana nuevamente,
Pero esta vez la vista de la ciudad no la llenaba de posibilidades. En lugar de eso, se sentía como una trampa gigantesca, un laberinto diseñado por Aurelio, donde cada salida llevaba a la destrucción de alguien que ella amaba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó sin volverse. Mi cliente es un hombre paciente. 24 horas. ¿Y si acepto el acuerdo? Todos estos malentendidos administrativos desaparecerán. Los registros de visa serán corregidos. La hipoteca de su hermana será transferida a términos más favorables, y su ex esposo continuará siendo discreto sobre los detalles íntimos de su matrimonio. Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso de 8 años de matrimonio abusivo, amenazando con aplastarla una vez más. Había creído que finalmente había encontrado su libertad, pero Aurelio había tejido su red de control tan profundamente en su vida, que incluso su escape parecía llevar a la destrucción de otros. Licenciado Vázquez, dijo la licenciada Morales con voz helada, sugiero que se retire inmediatamente antes de que decidamos agregar intimidación y chantaje a la lista de cargos contra su cliente. No hay intimidación aquí, licenciada. Simplemente estoy explicando los hechos legales de la situación. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Esperanza. Señora Castellanos, espero que considere cuidadosamente no solo lo que es mejor para usted, sino lo que es mejor para su familia. Después de que se fue, la oficina quedó en silencio excepto por el sonido del tráfico distante y el zumbido del aire acondicionado. Esperanza permaneció de pie junto a la ventana, viendo su reflejo superpuesto sobre la vista de la ciudad. ¿Esperanza? La voz de la licenciada Morales era suave, cuidadosa. Necesito llamar a mi hermana, dijo Esperanza sin volverse. Necesito entender exactamente qué comprometió a Aurelio en mi nombre sin que yo lo supiera. Por supuesto, usemos mi oficina privada para la llamada. Mientras marcaba el número de su hermana, Esperanza se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Aurelio no había sido derrotado por su confrontación en el restaurante. Simplemente había reagrupado sus fuerzas y había revelado la verdadera extensión de su poder de control. María José, su voz se quebró ligeramente cuando su hermana contestó. Necesitamos hablar. Sobre tu casa. Al otro lado de la línea, el silencio de su hermana le dijo todo lo que necesitaba saber. María José sabía más sobre la situación financiera de lo que había admitido. Y eso significaba que Esperanza no era la única mujer en su familia que había sido manipulada por Aurelio Mendoza. La conversación que siguió cambiaría no solo el curso del divorcio, sino la comprensión de Esperanza sobre qué tan profundamente había penetrado el control de Aurelio en cada aspecto de su vida. Pero también revelaría algo que Aurelio no había anticipado, que subestimar a las mujeres de la familia Castellanos había sido su error más grave. Mientras Esperanza escuchaba a su hermana explicar la verdadera historia detrás de la compra de la casa, una nueva determinación comenzó a crecer en su pecho. Aurelio había mostrado sus cartas, revelando la extensión completa de su manipulación. Pero al hacerlo, también había dado a Esperanza la información que necesitaba para destruir definitivamente su red de control. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La conversación telefónica con María José había durado 3 horas y había revelado una red de manipulación tan compleja y extensa que Esperanza se sentía como si hubiera estado viviendo en una realidad completamente fabricada durante años. Mientras escuchaba a su hermana confesar los detalles que había mantenido en secreto para protegerla, Esperanza se dio cuenta de que Aurelio no había sido simplemente un esposo controlador. Había sido un arquitecto maestro de manipulación que había infiltrado cada aspecto de su vida familiar y social. Aurelio se acercó a mí hace 5 años, había explicado María José con voz quebrada por la culpa. Dijo que quería ayudar a la familia, que como tu esposo era su responsabilidad asegurarse de que todos estuviéramos bien. Me ofreció ser garante de la hipoteca porque el banco había rechazado mi solicitud inicial. ¿Por qué no me lo dijiste?, había preguntado Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. Porque me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que tú ya tenías suficiente estrés y que él quería hacer algo bueno por la familia, sin que te sintieras obligada. Parecía tan considerado. Ahora,
6 horas después de esa llamada devastadora, Esperanza estaba sentada en su automóvil, en el estacionamiento de un centro comercial en Polanco, observando a través del parabrisas mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre la ciudad. Había pedido a la licenciada Morales que le diera hasta la mañana siguiente para tomar su decisión final sobre el acuerdo de confidencialidad de Aurelio. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos turbulentos. El nombre en la pantalla la sorprendió. Doctor Amanda Rivera, su psicóloga de hace 3 años, a quien había dejado de ver cuando Aurelio sugirió que ya no necesitaba terapia. ¿Esperanza? Espero que no te moleste que te llame. Vi las noticias sobre las investigaciones en el sector inmobiliario y... Bueno, reconocí el nombre de tu esposo. Esperanza había olvidado que las investigaciones gubernamentales habían comenzado a aparecer en los medios de comunicación. Durante las últimas semanas había estado tan enfocada en los aspectos legales que no había prestado atención a la cobertura mediática. «¿Doctor Rivera?», respondió, sorprendida por lo reconfortante que era escuchar esa voz familiar. «Sí, ha sido complicado. ¿Podrías venir a mi oficina? Creo que hay algunas cosas que necesitamos discutir. Cosas que no pude decirte hace 3 años, pero que ahora podrían ser relevantes». 1 hora después, Esperanza estaba sentada en el consultorio que había visitado religiosamente durante 6 meses, tratando de entender por qué se sentía constantemente ansiosa y deprimida en su matrimonio perfecto. La oficina no había cambiado. Las mismas plantas en las ventanas, los mismos libros cuidadosamente organizados, la misma sensación de seguridad que había asociado con ese espacio. «Cuando dejaste de venir a terapia», comenzó la doctora Rivera, «quedé muy preocupada. Habíamos hecho progresos significativos en identificar patrones de manipulación psicológica en tu matrimonio, y de repente cancelaste todas las citas futuras. Aurelio dijo que ya no necesitaba terapia, que estaba inventando problemas donde no los había. Sí, recuerdo que mencionaste eso. Pero lo que no te dije en ese momento, porque tenía que respetar la confidencialidad, es que tu esposo me contactó directamente». Esperanza sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué? Aurelio Mendoza me llamó 3 días antes de que canceles tu última cita. Dijo que estaba preocupado por ti, que creía que yo te estaba llenando la cabeza con ideas negativas sobre tu matrimonio». «¿Y qué le dijiste?» «Le expliqué que no podía discutir tu tratamiento con él sin tu consentimiento expreso, y que incluso entonces sería altamente inapropiado. Le sugerí que si tenía preocupaciones sobre tu bienestar mental, podríamos programar una sesión de terapia de pareja». La doctora Rivera se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Pero entonces me dijo algo que me quedó grabado durante estos 3 años. Dijo: «Doctora, mi esposa es como un jardín delicado. Necesita el tipo correcto de cuidado para florecer. Demasiada atención a las malas hierbas. Y todo el jardín puede morir». Esperanza sintió náuseas. La metáfora era tan típicamente manipuladora de Aurelio, presentarse como el jardinero cuidadoso, mientras describía sus problemas legítimos como malas hierbas que necesitaban ser eliminadas. ¿Y después qué pasó? Al día siguiente recibí una llamada de la administración del hospital donde tengo privilegios. Alguien había presentado una queja formal sobre mi práctica profesional, alegando que yo estaba destruyendo familias estables al alentar a las esposas a divorciarse de sus esposos. ¿Aurelio hizo eso? No pude probarlo, pero la queja fue presentada por el Grupo de Familias Estables de México, una organización que, cuando la investigué, estaba financiada por varias empresas del sector inmobiliario. Esperanza se quedó en silencio, procesando la información. Aurelio no solo había manipulado su vida personal y familiar, había atacado activamente a los profesionales que intentaban ayudarla. La investigación de la queja tomó 6 meses y fue completamente infundada. Pero durante ese tiempo tuve que contratar abogados y enfrentar cuestionamientos sobre mi licencia profesional. Fue estresante. «Doctor Rivera, yo no tenía idea». «Por supuesto que no. Y para ser honesta, no tenía evidencia directa de que tu esposo estuviera involucrado. Pero cuando vi su nombre en las noticias por las investigaciones de corrupción,
Muchas cosas comenzaron a tener sentido. La psicóloga se levantó y fue hacia su archivo, sacando una carpeta gruesa. Después de nuestra última sesión, comencé a documentar todo lo que recordaba sobre nuestras conversaciones, no para violar tu confidencialidad, sino porque tenía la sensación de que algún día esta información podría ser importante. Abrió la carpeta y mostró páginas de notas detalladas. Esperanza, durante nuestras sesiones describiste un patrón clásico de abuso psicológico: aislamiento social gradual, control financiero, gaslighting, humillación pública sutil y erosión sistemática de tu autoestima y confianza en tu propia percepción de la realidad. Pero Aurelio nunca me golpeó, nunca fue físicamente violento. El abuso no tiene que ser físico para ser devastador. De hecho, el abuso psicológico puede ser incluso más dañino porque es más difícil de identificar y validar, tanto para la víctima como para las personas de apoyo. La doctora Rivera volteó varias páginas en sus notas. En particular, documenté extensamente lo que tú describías como incidentes pequeños, que te hacían sentir confundida sobre tu propia cordura. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre las llaves que perdías constantemente? Esperanza asintió. Durante meses había estado perdiendo sus llaves de casa de manera tan regular que había comenzado a preguntarse si tenía algún tipo de problema neurológico. ¿Y cómo Aurelio siempre las encontraba en lugares donde tú estabas segura de no haberlas puesto? Sí. Decía que yo era muy distraída, que necesitaba ser más cuidadosa. Eso se llama gaslighting. Es una forma de manipulación psicológica donde el abusador hace que la víctima cuestione su propia memoria, percepción y cordura. Es probable que él estuviera escondiendo tus llaves deliberadamente para crear esa confusión. Esperanza sintió una mezcla de validación y horror. Durante años había creído que realmente era tan descuidada y distraída como Aurelio la describía. También documenté lo que llamaste los accidentes con la ropa, continuó la doctora Rivera. Oh Dios, susurró Esperanza recordando. Siempre que tenía eventos importantes relacionados con mi carrera o reuniones con amigas, algo le pasaba a mi ropa. Manchas de café que aparecían misteriosamente, ropa que se encogía en la lavadora, tacones que se rompían justo antes de salir. ¿Y cómo reaccionaba Aurelio? Era muy comprensivo. Siempre tenía soluciones. No te preocupes, mi amor. Quédate en casa y descansa. Yo cancelaré por ti. O me prestaba algo de su ropa que era completamente inapropiado para la ocasión, de modo que me sentía incómoda toda la noche. Sabotaje sistemático. Otra táctica clásica de abuso psicológico. El objetivo es aislar a la víctima de sus redes de apoyo y oportunidades profesionales, haciéndola completamente dependiente del abusador. La doctora Rivera cerró la carpeta y miró directamente a Esperanza. Quiero que entiendas algo muy importante. Nada de lo que experimentaste fue culpa tuya. No fuiste demasiado sensible o demasiado emocional. No estabas imaginando cosas o creando problemas. Fuiste víctima de una campaña sistemática y deliberada de abuso psicológico diseñada para destruir tu confianza en ti misma y mantenerte bajo control. Esperanza comenzó a llorar, no de tristeza sino de un alivio abrumador. Durante años había cargado con la culpa de ser una mala esposa, de ser incapaz de apreciar todo lo que Aurelio hacía por ella, de ser constantemente insatisfecha con una vida que otros envidiaban. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó entre lágrimas. Porque creo que estás en un momento crucial, y porque tengo información que podría ayudarte. La doctora Rivera fue hacia otro archivo, y sacó una segunda carpeta. Después de nuestra última sesión, comencé a investigar más sobre manipulación psicológica en matrimonios de alto perfil. Contacté a otros terapeutas en la ciudad de manera confidencial para entender si habían visto patrones similares. Y encontré 3 casos muy similares al tuyo, todas esposas de empresarios exitosos en el sector inmobiliario y construcción. Todas habían experimentado el mismo patrón de aislamiento gradual, control financiero y erosión de autoestima. Y todas habían dejado terapia abruptamente después de que sus esposos contactaran a sus terapeutas. Esperanza se irguió en su silla. ¿Conoce a estas mujeres? Una de ellas es Carmen Herrera. ¿La esposa del ingeniero Herrera? La misma.
Y resulta que ella nunca dejó de documentar su experiencia. De hecho, ha estado recopilando evidencia durante 7 años, esperando el momento correcto para actuar. ¿Por qué no ha actuado ya? Por las mismas razones que tú tardaste tanto. Aislamiento, control financiero, amenazas implícitas y explícitas. Pero cuando vio las noticias sobre las investigaciones, se dio cuenta de que finalmente tenía aliados. La doctor Rivera sacó su teléfono. ¿Te gustaría conocerla? Está esperando en mi sala de conferencias. Esperanza asintió, sintiéndose como si estuviera a punto de cruzar otro umbral que cambiaría su vida para siempre. Carmen Herrera era una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro cuidadosamente peinado y ojos que reflejaban la misma mezcla de determinación y vulnerabilidad que Esperanza había visto en su propio espejo durante las últimas semanas. Cuando se estrecharon las manos, Carmen la miró directamente a los ojos. Esperanza, he estado esperando conocerte durante 3 años, dijo con una sonrisa que era a la vez triste y esperanzada. Desde la primera vez que mi esposo mencionó lo bien entrenada que estaba la esposa de Aurelio Mendoza. ¿Bien entrenada? Esas fueron sus palabras exactas. Dijo que Aurelio tenía suerte de tener una esposa que sabía su lugar y nunca causaba problemas en eventos de negocios. Se sentaron en la sala de conferencias y Carmen abrió una maleta que contenía archivos organizados meticulosamente. Durante 7 años, he documentado cada conversación que mi esposo ha tenido en casa sobre sus negocios con Aurelio. Cada detalle sobre sobornos, documentos falsificados, inspecciones fraudulentas. Pero también documenté algo más. ¿Qué? Las conversaciones sobre cómo manejar a sus esposas, cómo mantenerlas dependientes, cómo sabotear sus amistades, cómo hacer que cuestionen su propia cordura. Aparentemente, Aurelio escribió un manual informal sobre control psicológico que compartió con sus socios de negocios. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Un manual? Técnicas específicas para mantener a las esposas aisladas y dependientes. Estrategias para sabotear sus carreras y ambiciones profesionales. Métodos para hacerlas sentir culpables por querer independencia. Incluso sugerencias sobre cómo usar a sus familias como palanca de control. Carmen sacó una grabadora digital. Tengo todo grabado. 7 años de evidencia de que estos hombres no solo estaban cometiendo fraude financiero, sino que también estaban participando en una conspiración sistemática para abusar psicológicamente de sus esposas. ¿Por qué no ha usado esta información antes? Porque hasta ahora estaba sola, una mujer histérica haciendo acusaciones salvajes contra hombres poderosos. Pero ahora somos 3. 3, tú, yo y Mónica Martínez, la esposa del licenciado Martínez. Como si hubiera sido convocada por su nombre, la puerta de la sala se abrió y entró otra mujer. Mónica Martínez era más joven que las otras dos, tal vez de 28 años, pero sus ojos mostraban el mismo cansancio que Esperanza había visto en su propio reflejo durante años. Perdón por llegar tarde, dijo Mónica. Tuve que esperar hasta que mi esposo saliera para una reunión. Todavía no sabe que estoy aquí. Se sentó junto a las otras mujeres y colocó su propia carpeta sobre la mesa. Doctor Rivera me contó sobre su reunión. Creo que tienen información que puede complementar lo que yo he estado recopilando. ¿Qué tipo de información?, preguntó Esperanza. Registros financieros. Durante 5 años he estado fotografiando secretamente todos los documentos que mi esposo deja en casa. Estados de cuenta bancarios, contratos, correspondencia legal. No entendía todo lo que veía, pero sabía que algo no estaba bien. Mónica abrió su carpeta y mostró cientos de fotografías de documentos. Pero hace 6 meses comencé a llevar los documentos a un contador independiente para que me los explicara. Lo que descubrí fue... ¿Qué? Presionaron las otras 2 mujeres al unísono. Que nuestros esposos no son solo socios de negocios. Son parte de una red de corrupción que se extiende por todo el gobierno de la Ciudad de México. Sobornos a funcionarios de planificación urbana, contratos fraudulentos con el gobierno federal, lavado de dinero a través de proyectos de construcción falsos. Esperanza sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Qué tan grande es esta red? Involucra a al menos 15 empresarios de construcción, 8 funcionarios gubernamentales de alto nivel, 3 bancos,
y 2 firmas de abogados que se especializan en resolver problemas para clientes adinerados. Carmen silbó suavemente. No es solo corrupción local, es una operación criminal organizada. Exactamente. Y nuestros esposos están en el centro de todo. Las 3 mujeres se miraron entre sí, cada una procesando las implicaciones de lo que habían descubierto juntas. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, preguntó Esperanza lentamente. ¿Qué?, preguntaron las otras. Significa que si presentamos toda esta evidencia junta, no estamos simplemente exponiendo a nuestros esposos individuales. Estamos exponiendo toda la red, y eso significa que no pueden silenciarnos a todas. Terminó Carmen con una sonrisa feroz. No pueden amenazar a nuestras familias, deportarnos o arruinar nuestras reputaciones porque la historia es demasiado grande para ser enterrada. Y significa, agregó Mónica, que finalmente tenemos suficiente poder para protegernos mutuamente. La doctora Rivera, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señoras, lo que están describiendo va mucho más allá de mis conocimientos profesionales. Creo que necesitan asesoría legal especializada en crimen organizado. Ya tengo eso cubierto, dijo Esperanza. La licenciada Morales tiene contactos en la Procuraduría General de la República. Pero necesitamos coordinar cuidadosamente cómo presentamos toda esta información. ¿Qué propones?, preguntó Carmen. Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando furiosamente. Aurelio me dio hasta mañana para aceptar su acuerdo de confidencialidad. Probablemente nuestros esposos han hecho ofertas similares a ustedes. Las otras 2 mujeres asintieron. Entonces tenemos una ventana muy pequeña. Si rechazamos todos los acuerdos simultáneamente y presentamos toda nuestra evidencia al mismo tiempo, no tendrán tiempo para implementar sus amenazas individuales contra nosotras. Pero si fallamos, dijo Mónica nerviosamente, si no lo coordinamos perfectamente, entonces nos destruirán, terminó Carmen, a todas nosotras. El silencio que siguió fue pesado con la magnitud de lo que estaban considerando. No se trataba solo de divorcios o disputas matrimoniales personales. Se trataba de desafiar a una red de poder que había operado con impunidad durante años. Hay algo más, dijo Esperanza después de un largo momento. Algo que Aurelio no sabe que yo sé. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Licenciada Morales? Soy Esperanza. Necesito que cancele mi reunión de mañana. No voy a aceptar el acuerdo, porque tengo nuevos aliados y nueva evidencia. ¿Puede reunirse con nosotras esta noche? Tenemos suficiente información para llevarnos a toda la red. Después de colgar, miró a las otras 2 mujeres. ¿Están seguras de que quieren hacer esto? Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Carmen fue la primera en responder. Durante 7 años he vivido con miedo de mi propio esposo. Durante 7 años he fingido ser estúpida para protegerme de su ira. Durante 7 años he sacrificado mi dignidad para mantener la paz. Ya no más. Mónica asintió con determinación. Mi hija tiene 3 años. No quiero que crezca en un mundo donde los hombres pueden tratar a las mujeres como objetos desechables sin consecuencias. Esperanza sonrió, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Entonces hagámoslo. Terminemos con esto de una vez por todas. A las 10 de la noche, las 3 mujeres estaban sentadas en la oficina de la licenciada Morales, rodeadas de torres de documentos, fotografías, grabaciones y evidencia que representaba años de abuso sistemático y actividad criminal. La abogada había llamado a 2 colegas especializados en crimen organizado y delitos financieros federales. Señoras, dijo la licenciada Morales después de revisar toda la evidencia, lo que tienen aquí no es solo suficiente para ganar sus divorcios. Es suficiente para desmantelar una de las redes de corrupción más grandes que hemos visto en esta ciudad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carmen. Ahora contactamos a la Procuraduría General de la República esta misma noche. Presentamos toda la evidencia bajo protección de testigos. Y mañana por la mañana, antes de que sus esposos sepan lo que está pasando, las autoridades ejecutarán órdenes de arresto simultáneas. ¿Y nosotras?, preguntó Mónica. Ustedes finalmente serán libres,
respondió la licenciada Morales con una sonrisa. Y también serán heroínas nacionales por exponer esta corrupción. Esperanza miró a sus nuevas aliadas. Estas mujeres que habían encontrado la fuerza para luchar juntas contra un sistema que las había oprimido durante años. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Dijo. ¿Qué? Preguntaron las otras. Nuestros esposos pasaron años enseñándonos a ser silenciosas, obedientes y invisibles. Pero al hacerlo, nos dieron el camuflaje perfecto para observar, documentar y finalmente destruir sus imperios desde adentro. Carmen se rió. Resulta que subestimar a las mujeres fue su error fatal. Y ahora, agregó Mónica, van a descubrir exactamente qué tan peligrosas podemos ser cuando finalmente decidimos dejar de fingir que somos indefensas. A las 6:00 a.m. del día siguiente, Esperanza estaba de pie en el balcón del apartamento de su hermana, tomando café y viendo el amanecer sobre la Ciudad de México. Su teléfono había estado sonando constantemente durante las últimas 2 horas. Llamadas de periodistas, mensajes de antiguos amigos que habían visto las noticias, y una cantidad sorprendente de mujeres que la contactaban para agradecerle por finalmente decir la verdad. El arresto de Aurelio y sus asociados había sido ejecutado perfectamente. Las autoridades habían coordinado redadas simultáneas en sus oficinas, hogares y cuentas bancarias. Los medios de comunicación estaban reportando la historia como el escándalo de las Torres Caídas. Pero Esperanza sabía que la historia real era mucho más profunda que la corrupción financiera. Su hermana María José se acercó con su propia taza de café. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Asustada, admitió. Aliviada, libre, pero también, no sé cómo explicarlo, como si finalmente fuera yo misma por primera vez en 8 años. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruyo mi vida desde cero, pero esta vez la construyo según mis propios términos. Su teléfono sonó nuevamente, pero esta vez el nombre en la pantalla la hizo sonreír. Carmen Herrera. ¿Esperanza? ¿Viste las noticias esta mañana? ¿Cuáles noticias? 3 empresas de construcción más están siendo investigadas basándose en nuestra evidencia. Y hay un reportaje especial esta noche sobre violencia doméstica psicológica en matrimonios de clase alta. ¿De verdad? Esperanza, lo que hicimos no solo liberó a nosotras, liberó a docenas de otras mujeres que estaban atrapadas en situaciones similares. Después de colgar, Esperanza se quedó de pie en el balcón por un largo momento, observando la ciudad que se despertaba a una nueva mañana. En algún lugar allá abajo, Aurelio estaba en una celda, probablemente planeando su defensa legal. Pero por primera vez en 8 años, sus planes no incluían controlar la vida de Esperanza. Su teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Esperanza Castellanos? Sí. Soy Isabela Vega, directora de RB Arquitectos. Vimos su trabajo en los proyectos de desarrollo sustentable que ha estado haciendo de manera independiente. Nos gustaría ofrecerle una posición como directora de nuestro nuevo departamento de planificación urbana ecológica. Esperanza se quedó sin habla por un momento. ¿Cómo supieron de mi trabajo? Su reputación en la industria es mucho mejor de lo que usted cree. Y después de lo que hizo al exponer la corrupción en el sector, hay muchos de nosotros que queremos asegurarnos de que profesionales con su integridad y valentía tengan las plataformas que merecen. Después de aceptar reunirse para discutir la oferta de trabajo, Esperanza se sentó en el balcón y abrió su laptop. Tenía un documento en blanco abierto, y después de un momento, comenzó a escribir. Mi nombre es Esperanza Castellanos. Durante 8 años fui la esposa silenciosa de un hombre que creía que las mujeres existían para servir a los egos masculinos. Esta es la historia de cómo encontré mi voz y de cómo descubrí que la mujer más peligrosa del mundo es aquella que finalmente deja de pretender ser indefensa. Pero esta no es solo mi historia. Es la historia de Carmen, Mónica y docenas de otras mujeres que han vivido en prisiones doradas, convencidas de que la comodidad material valía más que la dignidad personal. Es la historia de cómo el patriarcado no es solo un concepto abstracto, sino un sistema concreto de control que opera en las salas de estar, dormitorios,
y oficinas de las familias respetables. Y es la historia de por qué, cuando las mujeres finalmente decidimos dejar de ser cómplices de nuestra propia opresión, podemos cambiar no solo nuestras propias vidas, sino el mundo entero. Mientras escribía, Esperanza se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación. No solo sería arquitecta nuevamente, sería arquitecta de un nuevo tipo de vida para las mujeres que habían perdido la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Su teléfono mostró un mensaje de texto de Carmen. ¿Lista para cambiar el mundo? Esperanza respondió, lista para reconstruirlo desde cero. 6 meses después, el divorcio de Esperanza había sido finalizado. Había recibido no solo la mitad de los bienes legítimos del matrimonio, sino también una compensación adicional por los años de abuso psicológico documentado. Aurelio había sido sentenciado a 12 años de prisión por corrupción, fraude y participación en una organización criminal. Pero más importante que la justicia legal era la justicia personal. Esperanza había regresado a la arquitectura con una posición de liderazgo. Había comprado su propio apartamento en una zona de la ciudad que ella misma había elegido, y había comenzado una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres en matrimonios abusivos a documentar evidencia y planificar escapes seguros. La organización se llamaba Mujeres Arquitectas, no porque todas las participantes fueran arquitectas profesionales, sino porque todas estaban aprendiendo a ser arquitectas de sus propias vidas. Y cada vez que una nueva mujer llegaba a su oficina, asustada y convencida de que estaba atrapada para siempre, Esperanza le contaba la misma historia que había aprendido esa noche lluviosa en el restaurante Pujol, que la mujer más poderosa del mundo es aquella que finalmente se da cuenta de que nunca fue realmente prisionera, sino que simplemente había olvidado que tenía las llaves de su propia libertad. El matrimonio de Esperanza Castellanos y Aurelio Mendoza había terminado, pero la vida de Esperanza Castellanos, arquitecta, activista y mujer libre, apenas estaba comenzando. Y esa se dio cuenta mientras miraba el atardecer desde la ventana de su nueva oficina. Era la respuesta más perfecta que cualquier esposa podría darle a un marido que creía que las mujeres existían para ser controladas. Una vida vivida completamente según sus propios términos, construida sobre los cimientos de su propia fuerza y diseñada para durar para siempre. Y con esto llegamos al final de esta poderosa historia de transformación y libertad. ¿Qué te pareció la respuesta de Esperanza? ¿Crees que hizo lo correcto al enfrentar a Aurelio de esa manera? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué momento de la historia te impactó más y si conoces a alguien que haya vivido una situación similar. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides darle me gusta al video para que YouTube sepa que este tipo de contenido te interesa. Y si quieres seguir disfrutando de historias que tocan el corazón y hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana subo nuevas historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas, la superación personal y esos momentos que cambian nuestras vidas para siempre. Nos vemos en el próximo video.